Vamos a decirles a ustedes que por el interés que se tiene, por la importancia de tener al candidato presidencial del FMLN acá, vamos a ceder unos espacios, unos minutos más para poder profundizar y ahondar en algunos aspectos muy importantes. Así es que por esa razón vamos a alargar un poco la entrevista, Mauricio. Qué bueno, me siento muy complacido por esa decisión. Bueno, Mauricio, ¿por qué te interesa resolver al país? Una pregunta ingenua, no sé si tan ingenua puede ser, pero sobre esta base vamos a sentar la discusión en el siguiente segmento. Tiene que ver con mis opciones como ciudadano, que las comencé a tomar desde muy temprana edad, cuando me dediqué al ejercicio periodístico con la misma convicción. Cuando yo asumí el ejercicio periodístico, lo hice convencido que podía trabajar en una manera de ejercer el periodismo que se pusiera al servicio de las transformaciones que el país demandaba. Estamos hablando, por lo tanto, de un periodismo que podía ayudar a construir la democracia en el país. Pues lo mismo ahora, como candidato a la presidencia de la República. Soy un ciudadano que le apuesto a la necesidad del cambio. Y con eso estoy en sintonía de más del 80% de la población que busca un cambio de rumbo. Pero este cambio hay que construirlo. No viene en forma inerte. Por el contrario, el cambio hay que construirlo y las condiciones para el cambio, aunque estén dadas, tanto subjetiva como objetivamente, por el desgaste que ha tenido el partido de gobierno, por el cansancio de la población, porque al lugar donde vamos todos nos dicen lo mismo. Al lugar donde vamos los agricultores reclaman que no se les ha atendido, los ganaderos de todos los tamaños reclaman que no se les ha atendido, los industriales, los profesores, los jubilados, los policías reclaman que se les deje de votar y que se les deje votar porque no se les permite votar. Entonces yo soy un ciudadano más que también aspira a ver El Salvador construido en un nuevo país, en un país justo y solidario, y que por lo tanto considero que desde mi humilde aporte puedo ser constructor de este proceso con el FMLN como plataforma política para empujarlo. Fíjate que cuando tú me hablaste de querer resolverle los diversos problemas que aquejan a sectores tan importantes de la economía salvadoreña y mencionaste el tema del sector agrícola, ayer se comunicaron conmigo a raíz del anuncio que teníamos de esta entrevista contigo, que un grupo de empresarios agrícolas del oriente del país, y a ellos les preocupa 3 o 4 cosas que me pidieron que se las formulara, y creo que por el respeto y sobre todo por el interés que ellos tuvieron, la amabilidad de llamarnos, te las voy a formular. Si tú llegas a ganar la presidencia, ¿qué posición vas a tomar con el tema de la tenencia de tierras? Esa es una pregunta. Garantizar la seguridad jurídica, garantizar que la Constitución se cumpla, garantizar que las leyes del país se cumplan. Tú lo dijiste en el segmento anterior, las leyes se aplican como le convenga al que las aplica, aunque para ello tenga que adulterarlas, incluso en el peor de los casos no aplicarlas, como tú dijiste, es que la ley habla de un bimonetarismo y sin embargo no se está aplicando. Pues lo mismo ocurre con la tenencia de la tierra. Si el régimen de tenencia de la tierra está claramente establecido en la Constitución y a eso me tengo que atener, por lo tanto yo no tengo por qué poner en riesgo la propiedad de la tierra. ¿Qué postura vas a tomar tú con respecto a aquellos grupos de personas que hacen invasión de tierras? Conocer cada uno de los casos, hay que ver qué motivación hay detrás de ello. ¿Es tolerar? Me suena como tolerar que no estoy diciendo eso. Te suena, pero no lo dije. Okay. Te suena, pero no lo dije. A ver, veamos una cosa. Y qué bueno que me haces esta pregunta, porque ¿quién ha garantizado la legalización en el uso de la tierra? Lo ha hecho este gobierno. Si los cooperativistas con los que nos hemos reunido nos han dicho y tenemos testimonios claros, mire Mauricio, me dijeron en Tamanique, en Caluco, mire Mauricio, somos una cooperativa que tenemos 11 años de estarle pidiendo a Lista que nos dé los títulos de propiedad y no nos los da. ¿Y sabe por qué no nos los da? Porque nos dice, no, miren, se los vamos a guardar nosotros porque si llega el FMLN se los va a querer quitar. Se lo dicen. Les dicen que nosotros les vamos a quitar la tierra. No hemos sido nosotros quienes hemos puesto en riesgo la propiedad de la tierra. Han sido las deudas que han contraído con el sistema financiero, que en el pasado estaba controlado, no ahora que son grupos transnacionales, pero que en el pasado estaba controlado por capitales nacionales, quienes les quitaban la tierra. A ver, pero mi pregunta es y esa lista, ¿quién no le ha dado títulos de propiedad? Entonces, cuando ha habido invasiones de tierra, argumentando que esa tierra les posee por derecho, por ocupación, en el fondo lo que ellos están reclamando es que se les dé tierras que les corresponde
que les corresponde y que el ISTA les tendría que haber dado esos títulos de propiedad desde hace mucho tiempo. Ahora, claro, si invaden una propiedad que es privada, yo no la tengo por qué tolerar. Yo no te he dicho que lo voy a tolerar. No, Quien esa es invada, la pregunta que te hacen. No, porque eso es como que si de pronto yo tengo mi casa, tú tienes tu casa y de pronto alguien no tiene casa y llega a meterte y te dice, me quedo aquí. Yo no lo puedo tolerar, es tu propiedad y tu propia gente tiene que respetar. Mauricio, de nadie ¿cómo se le llama? De nadie es extraño conocer los costos altos y muy representativos que tienen los agricultores. En los insumos. De los insumos, hablamos de los costos para poder trabajar la tierra. Mauricio, ¿qué va a pasar con el impuesto predial que en algún momento tu partido ha sido uno de los que ha abanderado este tema si un día llega a gobernar este país? Pero es que ¿Tú vas a implementar único... el impuesto predial? En primer lugar, el impuesto predial es una decisión de la Asamblea Legislativa, no del Ejecutivo. En primer lugar. Por lo tanto, también hay que ser responsables en las ofertas que se hacen. Aunque desde el Ejecutivo se le pueda dar iniciativa y desde el Ejecutivo se le pueda dar respaldo político, pero va a depender de la configuración de fuerzas que logremos en la Asamblea Legislativa, como para que las iniciativas que promovamos se conviertan en ley de la República. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. Yo no puedo decir, yo voy a poner el impuesto predial. El impuesto predial lo van a decidir los diputados y eso va a estar en función de la correlación de fuerzas que se construya luego de esta elección. ¿Pero qué vas a hacer con tu partido? ¿Qué línea le vas a dar a tu partido? Ahora, vamos a ver. ¿Cuál es nuestra posición con respecto al impuesto predial? Que no es una posición concluyente, lo estamos discutiendo. Somos el único país de América Latina donde no existe impuesto predial. En este país, el impuesto predial solo se puede establecer si existe un catastro actualizado, porque es un impuesto a la propiedad, y ese catastro actualizado no lo tenemos. Hay que crear condiciones para ello. Pero no se está hablando en el FMLN y en la mesa de la fiscalidad donde se está discutiendo este tema, no se está hablando de poner un impuesto predial general. Depende del tamaño de la propiedad y del uso de la propiedad. Se le ha querido asustar al pequeño propietario diciéndole, mire, si viene el FMLN le va a poner un impuesto a la propiedad y usted por esa casita que tiene va a tener que pagar un impuesto que ahora no paga. Me hablas del pequeño y el mediano y el grande empresario que va a pagar. A ver si se le va a poner el impuesto hay predial. que ver, eso lo estamos discutiendo, hay que ver a partir de qué límite. Puede ser, por ejemplo, a partir de determinada extensión, a partir de determinado valor. A partir de determinado valor. No estamos hablando de un impuesto a la propiedad general, sino que a partir de determinado valor. ¿Para qué? Para no afectar a los pequeños y a los medianos, quienes no pueden competir de la misma manera frente a los grandes. Pero los grandes sí. Es que tienen que pagar impuestos, yo no le veo por qué los grandes se van a oponer a eso. Los grandes agricultores, hablo de los grandes agricultores y tú sabes que los están dispuestos a pagarlo, como lo pagan en cualquier país de América Latina. Aquí, ¿por qué se hace tabú de algo que se aplica en el resto de América Latina? Y que, mira, es lo más importante, le puede dar autonomía a los gobiernos municipales, porque en la medida en que se establezca un impuesto predial, se descarga de la presión que ahora le significa el presupuesto general de la nación, el financiamiento de los gobiernos municipales, y los gobiernos municipales ganan autonomía en la medida que obtienen una forma de ingreso que les permita invertir en sus mismos territorios. No hay que perder de perspectiva eso, que hay que apoyar también a los gobiernos municipales. Muchas veces nuestros mandatarios dicen, y eso no queda más que una expresión del diente al labio, apoyo la descentralización, creo en la gestión local, pero no le dan los recursos para eso. Se oponen a las transferencias y no promueven un impuesto que le permitiría hacerle llegar más recursos a los gobiernos municipales para que realicen más obras. ¿Por qué tus adversarios políticos y algunos sectores muy bien planteados que están viendo con lupa tu candidatura critican mucho que tu discurso proselitista es más una arenga a tus militantes que una oferta seria para todos aquellos escépticos de los procesos electorales, Mauricio? A ver, quiero entender bien esa pregunta porque creo que lo has tomado del artículo que publica El Faro donde habla de dos discursos. No. Te hago esta pregunta porque en su momento se te cuestionó que durante todos tus actos proselitistas más tú haces una serie de contrapuntos, ataques y no propuestas serias que de alguna u otra forma motiven e porque los incentiven. colegas periodistas, y esta no es una crítica, yo entiendo que los periodistas tienen una agenda muy apretada y muchas veces los encargados de dirigir los medios de comunicación les mandan a los amigos periodistas a cubrir 4 o 5 actividades y no les dan el tiempo suficiente como para detenerse en cada una de ellas.